la ley, cuestionando algunas cosas. Allí él es un investigador también, trabajó un buen tiempo en el SENASA, que es el seguro estatal de salud que tiene el país. Y por último nos acompaña también Francisco Tavares, quien ha estado investigando este tema, especializándose en el tema. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y qué bueno que estén aquí estos tres hombres para ayudarnos a entender qué es lo que hay que hacer con la ley de seguridad social que debió de modificarse hace 10 años y no se ha hecho. Bienvenidos ustedes, panelistas, bienvenidos ustedes, damas y caballeros, y les cedo el turno a Milicen Uribe. Bueno, pues vamos a iniciar este primer bloque justamente respondiendo esa pregunta: ¿qué mejoras, qué oportunidades ustedes ven de cambios en la actual ley y que pudieran ser elementos transversales como parte de esta reforma que se está discutiendo? Entonces me gustaría comenzar con el diputado Rafael Castillo, por favor. Gracias, muy buenos días, República Dominicana. Gracias por la invitación. Respecto a Bernardo, él escribió un libro, pero ya él tiene documentos para escribir una enciclopedia sobre el sistema. Definitivamente. Son 24 años que tenemos en el proceso y ahí vamos. Bueno, pues nada, yo pienso que la modificación de la ley debe ser profunda, es una modificación integral que necesita el sistema, que abarque específicamente las dos áreas, tanto salud como pensión, y no simple y llanamente que sea paño tibio o paños pasados por encima, que es lo que se ha estado haciendo durante estos 24 años del sistema, que dicho sea de paso se ha modificado más de 5 veces, pero para poner parches. Exacto. Y para acomodarle el sistema a ciertos sectores. ¿Qué propuesta, escúchame los dos, pero fundamentales está en ese proyecto? Mire, realmente la comisión lo que empieza es, hay 5 proyectos depositados. Algunos proyectos que para modificar artículos específicos, y hay 2 proyectos que son el resultado de la comisión bicameral anterior, que duró alrededor de 2 años y 3 meses trabajando y recorrió el país en un proceso importante, levantando datos, recibiendo sectores tanto productivos como que tienen que ver con el mismo sistema, y esos datos que existen de ese resultado que se levantó ahí, de ese informe que se hizo, está depositado, que tiene una modificación de alrededor de 79 artículos diferentes en todo lo que se llevó a cabo en ese recorrido y levantamiento de datos del sistema. Bernardo, ¿piensa que estamos transitando el camino correcto hacia una modificación sustancial de la Ley de Seguridad Social? Bueno, saludamos también a nuestros amigos y amigas televidentes. Después de este programa, yo voy para la feria del mango, para Baní. Ay, qué envidia, Alberto. De modo que les invito. Eso es yo me la adelanté, yo fui antes de ayer. Ah, ya, soy yo la que estoy atrás. No, pero tú fuiste a una mata de mango, porque la feria no empieza hoy. Hoy es la inauguración, sí. Entonces jueves, viernes. Y el 1 de julio vamos a poner a circular un libro, la doctora Altagracia Guzmán, Marcelino y yo. Y sobre 20 años, y yo, sí, y Bernardo Matías, sobre los 20 años de historia de SENASA. Ese libro recoge hasta el 2020 todo lo que ha sido fue la experiencia de SENASA. La experiencia amarga. No, una combinación, esos años. Bueno, ustedes hablaban del libro del pecado original, y muchas veces a la gente, pero ¿cuál es el pecado original? Y en síntesis, el pecado original del sistema es que es un sistema mixto donde se intenta forzosamente combinar la lógica del derecho con la lógica del mercado, del negocio, en un contexto de un Estado institucionalmente débil y con poca capacidad reguladora. Eso es un tema que suena como una síntesis bien bonita, pero es un problema muy serio. Porque lo que ha pasado es que la lógica del negocio
ha dominado a la lógica del derecho. Es decir, la crisis fundamental del sistema de seguridad social es esa, de que el negocio le dobló el pulso al derecho en términos de salud y seguridad social. Pero el segundo elemento en cuanto al sistema se refiere, y esa parte de la debilidad institucional del Estado, es que el sistema de salud, de seguridad social en República Dominicana tiene una profunda crisis de liderazgo, de conducción. ¿Quién dirige los procesos? ¿Quién dirige las políticas? ¿Quién las diseña? ¿Quién las implementa? Y nos encontramos que el sistema de seguridad social, en términos institucionales, es una torre de Babel. Donde la torre de Babel, hablando simbólicamente, el Ministerio de Salud tiene un discurso, un lenguaje, unas políticas, una estrategia, el Servicio Nacional de Salud otra, SENASA otra, la CISARRIL otra, el Consejo Nacional de Salud, pero tú no ves articulación sectorial. Y comienza porque, algo que tú decías, nosotros deberíamos estar discutiendo alrededor de una propuesta de reforma donde la presenta el Estado o su contraparte, que serían los partidos políticos de oposición. A mí me encantaría ver que la Fuerza del Pueblo como partido tenga una propuesta de reforma de salud y de seguridad social. Pero los partidos también son una dispersión ideológica, propositiva, organizacional en muchos casos. Entonces hay una crisis de liderazgo que hace difícil, hace tortuoso el camino y se le deja el camino abierto para que sea el mercado que domine la seguridad social. Y eso está pasando ahora, que el mercado es que domina. Es la crisis más profunda que hay ahora, porque un sistema de seguridad social lo que debería dominarlo es la lógica de la protección social, que donde las políticas, las estrategias públicas estén orientadas a garantizar derechos y a garantizar la protección social de la población. Y ustedes dicen, ¿qué cosas hay que cambiar? Hay muchísimas cosas que se pueden cambiar sin hacer reforma. Con medidas. Sí, actuales. que están en la actual ley, la 8701. Empecemos. Cumplir algunas cosas que Uno de los establecía la ley. problemas más críticos que nosotros tenemos es un bendito PDSS, un plan de servicio de salud, con grandes exclusiones en términos de cobertura. Y para eso no hay que Pero reformar. ese Muy plan limitado. no está contemplado en la ley. No, eso fue algo No, transitorio. fue en el 2006 y fue transitorio Fue por 6 Ajá. meses. Pero ¿cuántos o un años año. dan? No, calcula de 2006 hasta la Ya, fecha. imagínate. Entonces, porque la ley lo que establece es un plan básico de salud. Francisco, Escúchame, y está el tema, por ejemplo, de la atención primaria en salud. No hay que hacer reforma para... Eso está contemplado en la ley. Está contemplado el PDSS y una está serie... contemplado las dos leyes, Las en la de re- seguridad social y en la de Sí, salud. la de La salud. reforma de la red pública, que en estos días... Está en las dos leyes también. Está en las dos leyes, donde la red pública tiene que ser reformada, Sí. empezando desde los municipios, Sí. dice la misma ley. Bueno, ha hecho un planteamiento, Bernardo, que me gustaría oír la opinión de Francisco Tavares. Él dice que hay un conflicto. Y oí a Miguel Seara Hatton En él pensaba yo. de verdad. planteando precisamente eso, que el conflicto principal está en que el sistema ha querido hacer convivir a la salud como negocio y la salud como derecho. Y se ha Exactamente. impuesto lo primero, el negocio. El Estado cada vez luce más débil, los hospitales públicos Correcto. en condiciones muy precarias para prestar los servicios a los que la población tiene derecho, mientras se fortalecen los oligopolios en salud, en todo orden de la palabra, en el orden farmacéutico, en el orden de prestación de servicios, etcétera. ¿Qué piensa Francisco? Bueno, definitivamente que hay un conflicto ahí entre, vamos a decir, lo principal que debe atender un sistema de seguridad social. Nosotros creemos que el elemento principal es el derecho fundamental que tiene todo dominicano al acceso a la seguridad social, y eso no se está garantizando actualmente bajo la lógica del mercado. Incluso nosotros recientemente vamos a poner a circular hoy
un estudio donde decimos quién es quién en el negocio de la seguridad social y donde fundamentalmente nosotros señalamos de que el sistema de pensiones en República Dominicana, igual pasa con la cápita en salud, ha sido prácticamente cooptado, ha sido captado por grupos económicos, sobre todo el sector financiero. Entonces tenemos una seguridad social que ha caminado bajo la lógica del mercado, bajo la lógica de la financiarización y del riesgo. O sea, el riesgo a que una persona se enferme es ganancia para empresas que financiarizan el derecho a la salud y a las pensiones. Entonces, tenemos entonces varios bloques. Por ejemplo, tenemos grupos económicos que tienen seguros de vida, tienen AFP, tienen banca comercial, tienen fondos de inversión. Seguro Entonces, premium. de seguro que el elemento de la regulación no ha jugado su rol ahí. ¿Por qué? Porque Agregar reaseguradoras. reaseguradoras. También. Entonces, ¿qué limita, por ejemplo, que AFP tal, ¿verdad?, de un banco tal, invierta en su mismo banco comercial? Porque una parte de la cartera de los fondos de pensiones se invierte en certificados financieros de los bancos. Así es. Y una parte de esa cartera de inversión se invierte también en fondos de inversión, en lo que llaman también que mucha gente está invirtiendo ahora como una alternativa para hacer rendir sus ahorros, que son las llamadas, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero ciertamente hay una cantidad grandiosa de recursos que está ahí depositados, que están... Pero alegan la AFP principalmente cuando hacen eso, que están garantizando la rentabilidad de los fondos que tienen ahorrados los asegurados. No, pero garantizando su ganancia, porque si ganan ellos también, pero fíjense algo, en el de 2020 a 2023, ¿usted sabe a cuánto ascendieron los gastos operacionales de las AFP? ¿Del 2020? Al 2023. ¿Cuánto? Se han disparado un 40%. Entonces, ¿qué justifica que esas empresas generen tantos gastos operacionales? Porque no son empresas que inviertan en capital fijo. No están invirtiendo. ¿En qué invierten? En sueldos y salarios y bonificaciones. O sea, gastos administrativos. Gastos administrativos y operacionales. Bueno, hay un Entonces, estudio tú que acaba de salir ahora. Entonces, lo primero hay que un dijo... estudio que acaba de salir ahora que lo hizo nada más que pro competencia. Ajá. Que no se trata de nada radical. No, Que revela que la Las ARS, si las que manejan el tema de salud, se ganan un 23%. Y eso es mucho dinero. Incluso, fíjese algo, en el 2024, que fue el último dato, las AFP generaron más gastos administrativos y operacionales que las ganancias que tuvieron. Ya. O sea, más de 5.600 millones de pesos contra 5.021 millones de pesos. Bueno, pero estamos abocados a una reforma. Una reforma. Y en el país hay consenso de que hay que hacer la reforma. Ahora, lo que hay diferencia es ¿Qué reforma hacer? qué Claro, reforma hacer. ¿qué reforma? Usted le preguntaría al diputado Rafael Castillo, que preside un órgano tan importante como la Comisión Bicameral, que se ha creado para discutir el tema. ¿Qué posibilidades hay? ¿A qué ustedes aspiran? ¿Cuál es la metodología a seguir para lograr esa reforma? Mire, hay un requisito fundamental que conlleva la reforma a la Ley de Seguridad Social y es el involucramiento del gobierno, porque es un sistema que necesariamente tiene que ver con dineros. Y como se ha dicho aquí, los órganos reguladores se hacen de la vista gorda. El sistema está regido no por esos órganos reguladores, el sistema está regido por los protagonistas, las AFP y las ARS. Y eso es así y va a ser así hasta que el gobierno asuma con responsabilidad el artículo 60 de la Constitución. ¿Por qué? Porque, como bien dicen los compañeros, El artículo 60 es el que consagra el derecho a la salud. a la seguridad social. A la seguridad social y el 61 a la Entonces, salud. pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, ahora mismo hay una discusión importante en el sistema, que es seleccionar algunas ARS que tienen personas o femeninas o de alto riesgo o de mayor edad para darle un cápita diferenciado de las otras ARS. Usted sabe que eso va a funcionar por 2 meses y después se le va a llevar ahí. Ahora bien, en la modificación anterior que nosotros estábamos trabajando,
quien era el presidente de la comisión, que era el doctor Agustín Burgo, que hoy está en riesgo laboral, fuimos directamente hasta la CISARRIL e investigamos qué porcentaje de los 8,000 pesos, que es violatorio, ese dinero que se da de los 8,000, de los 12,000 que se da ahora, eso es violatorio de la misma ley, que se ha modificado mediante una resolución, que dicho sea de paso, el Constitucional ahora mismo ha evacuado una sentencia que manda a que el Consejo de la Seguridad Social pare eso de estar eliminando la ley para suplirla por resoluciones. Por ejemplo, nosotros fuimos a la ARS, a la CISARRIL, a investigar qué porcentaje de esos 8,000 pesos consumía los 8,000 pesos de la población. ¿Usted sabe qué porcentaje consumía los 8,000 pesos en el 2024? El 4%. Todas las ARS mantienen ese 23% que usted ha dicho en un análisis. Yo pienso que eso está muy por debajo. ¿Por qué? Porque es que las ARS es una trampa de que cuando usted va a buscar el servicio, en el 70% de los médicos usted tiene que gastar más del 50% en gasto de bolsillo. Si le dan 3 medicamentos, y ahí es que está el gran detalle, si le dan 3 medicamentos, hay uno que no lo cubre, hay otro que le cubrirá al 40, al 30, lo que sea, pero si hay Agustín, si hay un solo, si hay un solo... Hay una pregunta clave que me gustaría oír su comentario antes de continuar. Es la propuesta que él ha dicho. ¿Cómo resolvemos este conflicto? En el que el negocio se ha impuesto al derecho. ¿Cómo lo resolvemos? No, bueno, nosotros como legisladores estamos en el proceso de modificación de la ley. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para adaptar esa ley a la realidad de lo que vive la República Dominicana. Ahora bien, si nosotros como legislador hacemos esa modificación y la implementamos, usted sabe lo que sucede, lo que sucedió con el informe anterior. El mismo día que se firmó el informe ya favorable para depositarlo en la Cámara de Diputados, las compañías, tanto las AFP como las ARS, salieron a desacreditar el informe en todos los medios de comunicación. Ahora bien, ¿qué aporte hicieron para la modificación de la ley? Porque para las ARS y las AFP todo está normal y está tan excelente que no hay que hacerle ni siquiera una coma. Entonces, si el gobierno central no se aboca con la responsabilidad que amerita a depositar un proyecto o acompañar esa comisión para que lo que se tenga que hacer se plasme realmente, entonces todo lo que estamos viendo será que vamos a seguir lloviendo sobre mojado, trabajando, y las compañías entonces intermediarias serán siendo la espada de Damocles del sistema. Vamos con el permiso de ustedes, estimados y distinguidos caballeros, y de nuestra amable audiencia, a hacer una pausa. Cuando regresemos, Alberto, me gustaría que comencemos a hablar de cuáles son las propuestas, las alternativas que tenemos a este actual sistema de seguridad social que ni es seguro ni es social. Una pausa muy breve y regresamos.
Muchísimas gracias por regalarnos su amable sintonía en este jueves de Corpus Christi, en el que Uno más Uno seguimos conversando y presentando este programa especial que hemos preparado sobre un tema vital, el tema de la seguridad social. Les recuerdo que tenemos aquí un panel integrado por el diputado Rafael Castillo, quien preside la comisión bicameral que estudia la reforma de la ley 87-01 de seguridad social, Francisco Tavares, que es economista e investigador sobre este tema, y Bernardo Matías, que es un experto también en materia de seguridad social. En el primer bloque llegábamos a la conclusión de que el sistema actual necesita modificarse, y uno de los puntos que señalábamos es que hay una confluencia entre negocio y derechos. Me gustaría que ahora en este bloque comencemos a hablar de cuáles son las alternativas, las propuestas diferentes que podemos tomar en cuenta para esa reforma que tiene que hacerse y que permita, desde mi óptica, ustedes me dirán, que prevalezca el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social por encima del negocio y del mercado. Y me gustaría que iniciemos ahora por Francisco Tavares, que justamente ayer miércoles publicaba un estudio que se llama ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social? Francisco. Bueno, para pasar de un sistema que garantice derechos, fundamentalmente hay que atenuar lo que es la intervención del sector negocio, sector privado en la seguridad social. No creo que deba ser obligatoria la afiliación a una AFP ni a una ARS. Creo en que el Estado debe jugar un rol no subsidiario, sino fundamental en el sistema, en ese sentido. Planteamos un sistema multipilar, tipo OIT, ¿verdad? Donde hayan actores privados, pero complementarios. O sea, que el rol que tiene el Estado ahora mismo, que es subsidiario y marginal, que lo asuma el sector privado. Eso en pensiones. Eso en pensiones. En el sector salud hay que fundamentalmente garantizar que el SENASA se constituya en un seguro nacional verdadero. Y en ese sentido... Explica eso lo de verdadero. Bueno, un seguro social que sea obligatorio para toda la población y que le cubra y le amplíe la cobertura de los servicios de salud, que son las grandes debilidades que tiene el Plan Básico de Salud. Es decir, un catálogo muy limitado. No existan ARS. Que no existan ARS y que haya un seguro nacional de salud único, que sea fundamentalmente regido por el Estado, porque lo que tenemos ahora es un sistema que se fundamenta en la ganancia burda, vamos a decir, en una gran ganancia de la enfermedad de las personas. Entonces, en ese sentido, también estamos vaciando al Estado de su rol fundamental, que es garantizar la salud de los dominicanos. Si ustedes se fijan, el seguro subsidiado no está sirviendo para, digamos, cubrir las necesidades de salud, del servicio de salud de la gente. Si ustedes se fijan, los fondos que se están asignando para el seguro subsidiado está yendo a las clínicas, no a los hospitales, como oficialmente se había pensado. Entonces tenemos que más del 70-80% de los fondos que está garantizando el Estado, porque una de las grandes mentiras que se dice es que si el Estado asume, el presupuesto del Estado se va a ver cargado, pero ahora mismo con este sistema de seguridad social el Estado está cargando pesado también, porque está cargando con la parte que el sector privado no quiere ni puede garantizar, que es que hay una gran parte de la población que no tiene trabajo formal, y esa es una realidad estructural de la República Dominicana, y nosotros debemos tender a una seguridad social que sea universal. Ese es uno de los principios fundamentales. ¿Y qué no opina puede quedarse sobre nadie fuera. Sobre esta propuesta, Bernardo? ¿Cuál sería la solución? ¿Está de acuerdo con que se eliminen la ARS y la AFP? Yo hace tiempo que aprendí a no apostar a la derrota. Y yo creo que eso es apostar a la derrota y a lo simbólico en este momento. Es una propuesta de futuro, pero en el presente eso no es viable. Incluso el mismo sistema que tenemos, que está dentro de la lógica de un modelo capitalista, está siendo difícil de implementarlo. Es una propuesta con la que yo me alineo desde mi visión ideológica, pero en términos de la coyuntura política, de la estructura del Estado, no es posible. Para mí es una propuesta de minoría que
tienen derecho a plantearla, pero anticipo que es ponerse en el carril de ser derrotado. ¿Y cómo solucionamos el Entonces, conflicto a que hacía referencia anteriormente? Tú mismo, Bernardo, el conflicto entre el negocio y el derecho. Sí, miren. ¿Qué hacer para resolver? Sí. Para resolver eso en el sentido de que no es que el negocio no exista, creo que eso no se plantea, ¿verdad? En una sociedad capitalista hay derecho a la iniciativa privada y a hacer negocios. Y esto es una sociedad, pero que el Estado garantice los derechos que están establecidos en nuestra legislación, incluyendo la Constitución de la República. De eso creo que se trata, ¿verdad? Sí, pero es que tú dices, es una sociedad capitalista, el modelo está montado en un modelo capitalista con un Estado conservador y con liderazgos conservadores. Y encima de eso, instituciones capturadas por el capital. Ese es un tema serio. Entonces, yo no soy optimista. Yo no veo en este momento posibilidad de que el sistema de salud y seguridad social cambie en este país. ¿Por qué no? Por lo que acabo de decir. Porque que los procesos de reforma... Ustedes, los que están luchando porque cambie, están perdiendo el tiempo. No, espérate, yo no he terminado. Yo no he terminado. No he terminado. Hasta aquí nos tocó algo de Alberto y a mí, esa derrota. Yo no he terminado. Los procesos de reforma los conducen fuerzas políticas. No es del corazón que salen. Entonces, el actual gobierno no está en reforma. Tiene un discurso, pero los procesos se asumen con concreciones, no con discursos cada 27 de febrero y cada 16 de agosto. Entonces, yo no veo voluntad política ni en el partido de gobierno, ni en el gobierno para conducir un proceso de reforma. ¿Qué fue lo primero que hizo Petro? Tomar en sus manos una propuesta de reforma del sistema de seguridad social de Colombia, Petro y su gobierno. Agarró fracasado, no tenemos éxito. Por los grupos económicos que están detrás, es que no es tan sencillo. Petro con toda su visión socialista, todo eso. Y estando en el poder. Los partidos de oposición andan fragmentados, incluso tú ves líderes que frente a un mismo problema tienen tres propuestas diferentes. Tú ves, frente al tema haitiano, por ejemplo, yo veo que Omar plantea un elemento y el que fue senador por Pedernales dice todo lo contrario. Omar dice que hay que regular la mano de obra haitiana y Dani, ¿qué se llama? Dionis dice que no se debe regular. Son los dos de un mismo partido. Pero eso existe en el PLD. Cuando tú vas entonces al tema de salud, es el mismo fenómeno. Dispersión del discurso, no hay. Y el gobierno no tiene una propuesta ni tiene la voluntad, porque el gobierno y los que dirigen el sistema de salud son parte del mismo negocio. Entonces, lo único que nos queda es la movilización social, la presión ciudadana. Es lo único que nos queda. Y eso, nosotros conocemos del proceso, se torna muy difícil. Y sobre todo el tema de salud, donde la clase media se ha acomodado al segurito. Así hacia el segurito. Y los grupos, la población pobre, no tenía nada ante la seguridad social y tiene algo con SENASA. Y hay un 98% de satisfacción. Tú sabes, Bernardo, según las encuestas. Entonces, el único elemento que nos queda es la presión social. Pero resulta entonces, que cuando yo estoy hablando... El movimiento social, Bernardo, tampoco tiene una posición homogénea. Tampoco. Porque mientras uno plantea la eliminación de la ARS, de todo el sistema, la línea nuevo, radical, y otros están planteando reformas a las reformas. A las reformas. Correcto. Que son pulsiones distintas. Rafael, pero hay que dar la palabra. Yo he dejado bien claro el nudo, ¿verdad? Sí. Que no es fácil. Rafael Castillo, ¿cómo afrontar esta situación? Por un lado, usted en la comisión se ha planteado este tema de la eliminación de la ARS, la AFP, como un tema clave. ¿Qué nivel de consenso hay ahí? La comisión es una lluvia de ideas de 27 personas que estamos ahí, pero yo pienso que volver a lo anterior
eliminando los intermediarios, eliminando AFP y ARS, yo pienso que eso es a retroceder. Y eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque yo que vengo desde el Seguro Social, yo sé cómo se manejaba el sistema en el Seguro Social. Y no podremos nunca más volver a que ese sistema que se manejaba ahí esté. Ahora bien, yo comparto, Rafael Castillo, lo de un segundo pilar, que las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos o menos de 2 salarios mínimos entren por un pilar estatal obligatorio y ya luego de ahí entonces puedan pasar a la AFP. Un sistema mixto, que eso podría funcionar y que el Estado garantice entonces una pensión hasta el 50 o 60%. Hay un tema que está planteado que eso sí es nuevo, lo creó la ley y que parece que no ha funcionado adecuadamente. La ley fraccionó al Estado, creando instituciones, diversas instituciones, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia el Consejo Nacional de la Creó una Seguridad torre de la Babel. DIGA, el Consejo. Creó una torre de Y Babel. resulta que a cada institución de esta, crea también el Ministerio de Salud, tuvo que hacer una ley aparte para crear también El SNS. el Servicio Nacional de Puso, Salud. y puso varias Y el con Senado. funciones reguladoras. Entonces, pero que encima estas de eso. instituciones todas, las leyes que las crean, las rigen, le dan autonomía financiera y administrativa. Y esto la deja a cada uno siendo autónoma. Y a veces entran hasta en competencia una con la Sí, otra. en conflicto. Y decía Bernardo, no sé si ustedes lo comparten, lo demás, y Rafael que tiene la palabra todavía, que no hay un liderazgo estatal. Sí, pero O sea, es muy difícil crear un liderazgo. Hay 2 órganos rectores de la salud, por ejemplo. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, Claro. porque rige al 98% de las personas que están aseguradas. Y por otro lado tiene el Ministerio de salud. de Salud. Ninguno de los dos están ejerciendo ese rol. Ahora, hay algo importante. ¿Cómo resolvemos eso? Hay algo importante y no se puede perder de vista eso en ningún momento. Y es lo siguiente. En Chile sucedió un movimiento social que todo el mundo sabe lo que sucedió en Chile. Más de 8.000 millones de pesos, de millones de dólares en disturbio, en pérdida del Estado. Bernardo dice que no queda otra solución que el movimiento social. Y usted habla de los líderes sindicales que están un poco divididos, y yo pienso que no. Las primeras No, pensiones... yo dije líderes, aclaro, líderes sociales, Sí. movimientos El sociales. movimiento social. Que es más allá que el pero sindicalismo. es más allá, No, es más allá, pero los aquí hay algo sindicales están importante. cooptados. Aquí hay algo más importante que eso. Ay. Y es que las primeras pensiones que se van a otorgar es en el 33 del Sí, sistema. ahí viene una Ahora crisis, bien, ¿eh? ahora bien, cuando llega lo que sucedió en esos países, el que más tiene es el que más pierde. Y yo no sé si es que esas instituciones no han visto realmente cómo se presenta el futuro. Ya no se convoca a través de un movimiento sindical. Son las redes sociales que se llevaron la gobernadora de Puerto Rico. Son las redes sociales que en todo el mundo se convocan por redes sociales y en 3 minutos hay 1 millón de personas. Entonces, por tal razón, todo esto que estamos viendo en el sistema de seguridad social, que nos estamos haciendo de la vista gorda todos los sectores, porque el gobierno no ha puesto, ninguno, no me refiero a este, ni siquiera el anterior, ni siquiera el mío, ninguno de los gobiernos ha puesto realmente el interés a lo que está sucediendo con el sistema de seguridad social. No es posible que ese carnecito, como decía el del segurito, ya eso no lo acepta el 30% de los médicos, pero que si usted va, lo primero que le dice son 3.500 de diferencia, y entonces cuando le dan los 3 medicamentos, hay uno que no lo tiene en la farmacia, y ya tiene que dejar la receta original y no puede conseguir los otros porque el sistema no funciona. Es un sistema que está colapsado y obligatoriamente, si no nos abocamos todos los sectores, esto va a decantar en un gran problema para todos, no tan solo para los que cotizan al sistema, sino para toda la República Dominicana. Ustedes como comisión, ¿han diseñado alguna estrategia para buscar una propuesta Sí. que les digo que Alguna sintetice, metodología. que reúna? Mire, lo primero que hicimos como comisión fue recibir las autoridades del sistema, el ministro de Trabajo,
Y llegaron con alguna propuesta. No, ministro de el Trabajo. ministro nos dice, todavía no tenemos una propuesta como tal. Yes. Estamos trabajando Oye. en una propuesta. Después tuve una reunión con otra persona más del sistema de seguridad social y me dice que sí, que el gobierno está trabajando una reforma que ya había iniciado con el ministro de Trabajo anterior y que está muy adelantado. Y que esa reforma va a encerrar un paquete que tiene que ver con el Código de Trabajo, por el match-up que hay en el Senado, el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y todo este paquete, y entonces está en un proceso de consenso. Yo no lo sabía, no veo mucha información sobre eso, pero cuando invitamos a las ARS a la comisión, las ARS lo que andan detrás es, en este momento, es de el subsidiado, de que se aumente esa cápita que el Estado da por eso y que entonces ellos puedan ir detrás de ese dinero que entra por el subsidiado. Y cuando hablamos entonces ahora, el lunes con las AFP, absolutamente una sola propuesta, alrededor de hora y media, los representantes de la Al a movimiento los social tres le explicaron. digo. Al A los movimiento tres le A mí me digo. social. gustaría, propuesta Rafael acá. está dando una información que para mí es nueva, altamente importante, y me replantea, y me imagino que a usted también, una serie de cosas. Tú estás diciendo que las ARS privadas andan detrás Sí, del sí, régimen subsidiado. subsidiado. Claro. ¿Ustedes sabían eso? No. No. Ya, Pero es ya Bueno, saben. pero hay Pero un es tema. lógico en lo Hay que un yo tema. estaba En la diciendo ahorita. lógica de Hay un negocios. tema que No, porque es que eso me hace pensar en lo que está pasando en Senasa. mira, hubo una discusión durante un Que año. está en 4 bloques. No, que la mejor manera de hacer han más dicho. viable eso es debilitando a Senasa. Wow. Claro, pero es que esa es la política que ha estado. Claro. Sí, hay que La atar política que ha caos. estado Entonces, predominando en la sociedad Yo dominicana. no es- quiero meterme en teoría de la Cada día conspiración, más- pero lo que tú estás y diciendo esto me hace está- entender parte de la crisis de Pero Senasa. tú lo sabes, Bernardo, el país está invirtiendo más de un 6% del Producto Interno Bruto en salud. Y Ahora, no es buena, y no es buena. 2 tercios de eso lo invierten los individuos, Los usuarios. los usuarios. Claro. El Su Estado gasto de invierte menos de un bolsillo. 2% del Producto Interno Bruto en salud. Eso está claro, eso está... Y entre más se fortalece, más se debilita el Estado, más esfuerzos tienen que hacer ciudadanos común. Hay un tema que también hay diferencias serias, y es que pocas veces se señala el rol de los prestadores de servicios. No son las ARS solo, Claro. Los son las médicos, clínicas. las Y hoy farmacias, los los oligopolios de médicos, salud, pero los también los laboratorios. médicos, porque el ciudadano común con que se enfrenta inmediatamente cuando llega, es con un copago que hay que hacer. Claro. En efectivo, en ese efectivo. copago. En Y sin efectivo, Sin factura. factura y sin y factura. y violando la ley tributaria, porque Exacto. dice todo honorario, y eso es un honorario que recibe el médico, debe pagar impuestos sobre la renta, un 10%, y eso no sucede. Se No, hace- yo factura creo que la te dan. ARS le facturan, le aplican el 10%. La- Pero No, al copago que al copago no. Ahora, Entonces, eso es. Para precisar, Bernardo, ¿verdad? Tú Claro. decías que no hay un movimiento social fuerte, pero que los movimientos sociales lo que pueden cambiar esto, y tú dices, bueno, los gobiernos generalmente actúan en correspondencia con el nivel de presión, A la o de presión reclamo de social, la que sociedad. sí, así es. Máxime este. Aquí lo tenemos claro, lo que pasó con el 4%, lo que pasó Claro. con el movimiento verde, lo que participó con los movimientos ecologistas Sí. contra la cementera, Miranda, Miranda, Bahía de las Miranda. Águilas, Sí. etcétera. Sí, es Esos así. movimientos no existen ahora. Nosotros tenemos 5 años sin una presión importante en la ciudad dominicana. Podría surgir alrededor del tema de salud y de seguridad social un movimiento importante que obligue a que los hacedores de políticas lo tomen en cuenta. Normalmente, Yo creo que aquí en la pregunta. Vamos a comenzar Yo con creo- Francisco. Sí. Yo creo que hace falta un elemento desencadenante, y yo creo que ese punto puede llegar en el 2033. Porque Muy la tarde, gente... Pero falta mucho, Sí, pero hay Francisco. iniciativas que se están articulando. Incluso yo pertenezco a un conglomerado de ciudadanos y profesionales que está trabajando el tema de la seguridad social, que se llama Coalición por una Seguridad Social Digna,
nosotros no estamos propugnando la estatización de la seguridad social, sino que fundamentalmente el pilar público corresponda con su responsabilidad de garantizar el derecho. No es que se elimine todo de cuajo, porque ciertamente la seguridad social ha tenido algunos avances, partiendo del cascarón, ¿verdad?, de donde venimos, que es el seguro social. O sea, nosotros no estamos planteando ese modelo, sino un modelo que multipilar, sí, de un sistema de reparto moderno, sí, que existe en 90%, y que opera en otros países. Que en 90% de los países. Claro. Uruguay es un ejemplo que la República Dominicana pudiera tomar en cuenta. Igual Costa Rica, igual. Uruguay. O sea, son sistemas. Política progresista. Exacto, pero por eso es un asunto de poder, es un asunto político, es voluntad política que hace falta en la República Dominicana para que la seguridad social, en lugar de estar sobre la base de la ganancia y el lucro, esté sobre la base del derecho. Y eso son cuestiones políticas. Por eso decía Bernardo, y estoy de acuerdo totalmente, que el movimiento social tiene que, digamos, ganar el corazón de la ciudadanía para que entendamos verdaderamente que la salud, el acceso a la salud, a una pensión digna, es un elemento fundamental para una sociedad que debe garantizar equidad y justicia. Hay que hacer una pausa, caballeros y distinguida dama. Sí. Adelante. Así que con el permiso de ustedes y de nuestra audiencia, hacemos una pausa por 1 minuto y volvemos.